Vamos entonces a estudiar el día de hoy, como ya dije, versículos 18 hasta el versículo 20. Y yo no sé si ustedes han escuchado esta frase, hermanos. Solo sé que no sé nada. O solo sé que nada sé. Esta es una frase que se acuña al filósofo griego Sócrates, quien vivió en el siglo V a.C., y este es un filósofo muy conocido, históricamente, mundialmente, y que incluso hasta el día de hoy muchas universidades estudian a este filósofo y estudian un método que se llama el método socrático de enseñanza, que busca encontrar la verdad o el conocimiento por medio de algunas estrategias que este filósofo postuló. Pero si nosotros evaluamos esta frase, solo sé que nada sé o solo sé que no sé nada, si es que nosotros evaluamos esta frase, pudiésemos decir, como muchos lo hacen, que esta es una frase que muestra la humildad de Sócrates, de decir, realmente hay muchas cosas que me faltan por aprender. Mientras más voy aprendiendo, mientras voy estudiando, más me doy cuenta que no sé nada, que me falta mucho por seguir aprendiendo. Pero al mismo tiempo, esta frase, si es que es cierta y si es que decimos que no sabemos nada, esto nos deja en una incógnita y nos dejaría sin realmente una verdad absoluta. No sé nada, entonces no hay verdad. Si es que no sabemos nada, entonces ¿de qué nos podemos aferrar si nada es cierto? De hecho, si es que asumimos que no sabemos nada, ya sabemos algo, que no sabemos nada. Ya estamos con una verdad absoluta ahí. Este modo de pensar, que también viene de la filosofía griega, es decir, que no hay una verdad absoluta, que no podemos decir qué es cierto y qué no es cierto, esto deja al hombre desprovisto de cualquier esperanza. Si es que no tenemos una verdad absoluta, entonces cualquier cosa puede ser cierto o no. Por ejemplo, si es que yo digo que esta pared es rosada, usted dice que quizás es azul y los dos podemos estar en lo correcto. ¿Por qué? Porque no hay una verdad absoluta. Cualquiera de los dos puede tener la razón dependiendo del modo como los veamos, los ojos que tengamos, etcétera, etcétera. Y ahí nos podemos ir sin ningún tipo de esperanza porque todo es relativo, no hay verdad absoluta. Por eso entonces tenemos a muchas personas el día de hoy que dicen que son hombres atrapados en cuerpo de mujer. Yo soy hombre, pero realmente me identifico como mujer. O mujeres que dicen que son hombres, pero a pesar de que su genética dice totalmente lo contrario, que realmente o son hombres o son mujeres, pero como no hay verdad absoluta, entonces cualquiera puede decir o puede pensar como quiera sin ningún tipo de fundamento porque esa es mi verdad y tú no me vas a atacar mi verdad. Eso es lo que yo creo y tú no vas a atacar lo que yo creo. Eso es lo que el mundo piensa. Este modo de pensar realmente lleva a la sociedad a una ruina porque no tenemos algo firme en lo que nosotros podemos asegurarnos. No podemos decir esto realmente es verdad y esto realmente es falso, porque cualquiera puede tener la verdad. Lo que Juan va a hacer en estos versículos es atacar esta idea, es ir en contra de este modo de pensar, y él va a decir, ¿sabes qué? Como creyentes nosotros tenemos la verdad, tenemos certeza de lo que es cierto y lo que es falso. Y tenemos en esta oportunidad 3 verdades que el apóstol Juan nos va a decir en estos 3 versículos que vamos a compartir el día de hoy, versículos 18 al versículo 20. Y cada uno de estos versículos, Juan va a comenzar con la palabra sabemos, sabemos, sabemos. Esta es la verdad que como creyente nosotros sabemos. Es nuestra verdad absoluta, la cual viene del Señor. Así que vamos a estar leyendo estos versículos y para eso, hermanos, perdón si es que ya se acomodaron, pero les voy a pedir que se pongan en pie una última vez para poder leer estos versículos. Versículos 18 hasta el versículo 20 de Primera de Juan, capítulo 5. Recuerden que la palabra clave aquí es sabemos. Versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Hermanos, podemos tomar asiento. Muchas gracias. Sabemos, esto es lo que sabemos con seguridad. La primera certeza que Juan nos entrega, o la primera verdad absoluta que como hijos de Dios tenemos y decimos con certeza, esto es lo que sabemos, es que tenemos victoria sobre el pecado. Como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que tenemos victoria sobre el pecado. Versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, ¿qué cosa? No peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Juan ya ha escrito acerca de esto, y como por eso muchos estudiosos dicen que esto es parte de la conclusión, porque repite muchas cosas de lo que ya Juan ha dicho a lo largo de su libro. Juan ya ha escrito acerca de esto, y en esta parte de la conclusión él vuelve a tocar este tema. El verdadero hijo de Dios no peca. Aquella persona que ha nacido de Dios no peca. Y la pregunta que rápidamente viene a nuestra mente es, Juan, tú escribiste, si es que no mal recuerdo, en el capítulo 1, versículo 8, que aquel que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. En otras palabras, es un mentiroso. Entonces, ¿cómo ahora es posible que tú escribas que el creyente verdadero no peca? Hay una incongruencia en tu argumento. Además, nuestras propias vidas son evidencia de que somos creyentes y seguimos pecando. Entonces, Juan, ¿a qué te estás refiriendo cuando dices que el Hijo de Dios o el que ha nacido de Dios no peca? Bueno, de la misma manera en cómo Juan presentó esto, también presentó en el capítulo 3, versículo 9, otra verdad que dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. En otras palabras, lo que está diciendo Juan es que el verdadero Hijo de Dios no vive una vida de práctica del pecado sin tener arrepentimiento genuino. De nuevo, esta es otra evidencia si usted quiere saber si es creyente o no. Si usted practica el pecado como si nada, eso puede ser evidencia de que hay algo mal en su corazón. Pero si usted comete pecado, cae en pecado y se arrepiente, esto es evidencia realmente que usted ha nacido de nuevo. Y esto en contraste a lo que Juan ha dicho en los versículos anteriores. Si es que nos acordamos de la predicación del domingo pasado, Juan hablaba acerca de no creyentes que practicaban un pecado que llevaba a la muerte, o el pecado de muerte, que dijimos que era el pecado de la apostasía, que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros. Eran no creyentes que no se arrepintieron de sus pecados. Pero Juan ahora está diciendo, el verdadero Hijo de Dios, aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, no peca. Este verbo pecar, que ocupa aquí en este versículo, es un verbo presente que implica una acción continua. No practica continuamente el pecado. En otras palabras, el Hijo de Dios no puede vivir pecando como un hábito en su vida. Puede incurrir en pecado, puede caer en pecado, pero no persiste habitualmente en él, o no vive o revolcándose en el pecado como antes sí lo hacíamos. Así que no existe tal cosa como el creyente carnal, que dice que es creyente, pero vive como un carnal. Es incongruente, según la teología de Juan. Esto no puede estar de esta manera, es incompatible. Un autor lo presenta así: el creyente puede encontrarse ocasionalmente con su pecado, pero no puede vivir juntos en armonía con el pecado. Podemos caer en pecado, por supuesto, pero vivir en pecado, eso es otra cosa. A Martín Lutero se le atribuye esta frase que dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Imagínense, vemos a un hermano, una hermana que llega con un nido de palomas, de pájaros aquí. Y le preguntaba, ¿qué pasó, hermano? No, el jueves se me paró una palomita y la dejé. Y hasta el día de hoy tengo ahí el nido, ya está con sus hijitos. Entonces, no podemos evitar que los pájaros estén sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. En otras palabras, el pecado, la tentación nos van a acechar, nos van a perseguir continuamente. Por supuesto que sí. Pero la diferencia es que tenemos el poder para poder decirle que no a eso que antes nosotros sin Cristo decíamos que sí, abiertamente, sin problema. Nos gozábamos en esos pecados. Pero los incrédulos no pueden decir esto. Aquellos que no son creyentes no pueden tener o decir esto. Los incrédulos pecan desde nacimiento, como dice Salmo 51:5. Dice, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Desde pequeños tenemos pecado.
Y así seguimos avanzando. Aquellos que no son creyentes son esclavos del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34, presenta esta verdad. Esto lo dice Jesús. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ese es un no creyente. En resumen, como dice Efesios capítulo 2, estas personas están muertos en sus delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada. Puede seguir la corriente del agua. No puede hacer nada más. Pero nosotros, que sí hemos decidido en Jesucristo y hemos nacido de Dios, somos personas diferentes. Nosotros tenemos el poder para no pecar. Podemos decidir no hacerlo. Ahora, este poder no viene de nosotros, por supuesto. No es nuestra fuerza. Juan agrega aquí algo importante. En este versículo dice, aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Ahora tenemos que entender bien esta porción, interpretarla de una manera correcta para no caer en errores. Juan dice que aquel que nació de Dios lo guarda. Tenemos que respondernos a estas dos preguntas. ¿Quién es el que nació de Dios? Y en segundo lugar, ¿a quién guarda? Podemos responder la segunda pregunta. ¿Quiénes son guardados? Nosotros, los creyentes, somos guardados. Pero, ¿quién es el que guarda, según este versículo? La respuesta de Juan es aquel que nació de Dios, es decir, Jesucristo. Jesucristo nos guarda. Jesús es aquel que guarda al creyente para que no peque como un estilo de vida. Eso es otra certeza que tenemos. Tenemos a Jesús guardándonos a nosotros para que no caigamos en pecado continuamente. Solamente es por medio del poder de Jesús que nosotros podemos ser vivificados, podemos dejar de pecar. Nos detiene de nuestro pecado, como antes lo hacíamos con gusto. Él nos sostiene y Él nos guarda. Antes nosotros nos deleitábamos en pecar, ahora somos guardados por Él para no hacerlo. Esta es la certeza que usted y yo podemos proclamar el día de hoy. Si el mundo dice que no hay verdad absoluta, nosotros decimos, hay una verdad absoluta. Jesús nos sostiene de pecar. Eso es la verdad del creyente. Usted y yo tenemos victoria sobre el pecado que nos rodea, no por nuestro esfuerzo, sino porque Jesucristo nos sostiene y nos guarda. ¿Amén? Esa es la verdad del creyente. Podemos vencer cualquier pecado, podemos vencer cualquier tentación que se nos presente en nuestro camino, por muy difícil que parezca, porque Jesucristo nos está guardando. Esa es la victoria que nosotros podemos tener sobre el pecado. Ahora bien, ¿por qué necesitamos ser guardados del pecado? ¿Por qué necesitamos ser guardados por Jesucristo? Y la respuesta la dice Juan también. Porque hay un enemigo. Porque el diablo, o en este caso como Juan lo presenta, el maligno, trabaja activamente. Él no se va a cansar para poder hacernos caer. Por eso Jesucristo, cuando oró al Padre por sus seguidores, orando por nosotros, en Juan 17:15 dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. El maligno va a buscar que el Hijo de Dios caiga. El maligno va a buscar dañar al Hijo de Dios, tal como lo hizo en el Edén, con Adán y Eva. E incluso se atrevió a tentar a Jesucristo mismo, este maligno. Y si es que lo hizo con ellos, Él intentará por todos los medios posibles hacerlo con usted y conmigo. Tenemos a un enemigo activo que está trabajando para que usted y yo caigamos. Satanás quiere que nuestra fe se enfríe. Satanás quiere que nosotros dejemos de venir a la iglesia. Él se deleita cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia. Y Él dice, bien, voy ganando la victoria, voy ganando esta batalla. Satanás se goza cuando nosotros caemos en pecado. Porque esa es la función del enemigo, es dañar al Hijo de Dios. Dañar a aquel que es un hijo de Dios. Pero la certeza es que Cristo nos guarda, Cristo nos protege, Cristo nos resguarda de los ataques del enemigo y por eso el maligno no nos puede tocar. Esta palabra tocar significa arrebatar o mantener sujeto. En otras palabras, Satanás no nos puede arrebatar de la mano del Padre. Juan capítulo 10 dice, estamos en las manos de Jesucristo y en las manos del Padre. Y nadie nos puede arrebatar de las manos de ellos. Pero es lo que Satanás va a intentar hacer. El creyente ya no está bajo el control del diablo,
sino que ha sido librado de las potestades de las tinieblas y ha sido transportado hacia el reino de las luces. Ya no estamos bajo el reino del enemigo. Somos de Él, somos suyos, le pertenecemos y Él nos va a guardar del poder del maligno. Ahora bien, tenemos otra pregunta acá que podemos hacernos. Tenemos una historia en el Antiguo Testamento acerca de un hombre que fue atacado por Satanás. Job. ¿Qué podemos decir de este hombre? ¿Él realmente, acaso el diablo no lo tocó? ¿Acaso el diablo no lo atacó ferozmente? ¿Qué nos puede responder Juan acerca de esto? Bueno, la verdad es que sí, pero ese ataque fue guiado o permitido, en otras palabras, por Dios mismo. Satanás fue y se presentó ¿a quién? A Dios, para pedirle permiso para atacar a Job. En otras palabras, Satanás no puede tocar a un hijo de Dios sin el permiso de Dios. Y Dios guardando, cuidando a sus hijos. Dios nos sostiene, Dios nos guarda y nos protege de los ataques del maligno. Satanás no tiene poder ni derecho sobre nosotros. Es Dios quien gobierna y guarda nuestras vidas de esos ataques. Así que Satanás tuvo que ir y pedirle permiso. Dios nos sostiene y nos guarda. Pablo lo expresa de esta manera, Romanos 8, 31 al 39. Este es un pasaje largo, pero nos habla perfectamente de lo que Dios hace con nosotros. Entonces, dice Pablo, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por nuestras fuerzas, por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Satanás es una cosa creada. Así que nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es su Salvador. Eso es lo que su Salvador hace por usted y por mí. El Señor nos protege, nos guarda y nos cuida ante los ataques del enemigo. Y esa es la certeza que como creyentes tenemos. Tenemos acá entonces la primera verdad absoluta que el creyente tiene. Tenemos victoria sobre el pecado porque Jesucristo nos guarda firme en sus manos ante los ataques del enemigo. Y ahora Juan nos va a presentar otra certeza para el creyente. Y esta certeza está en el versículo 19 y es que como hijos de Dios, nosotros le pertenecemos a Dios. Verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Aquí nuevamente Juan usa la palabra clave que es sabemos. Nos asegura del conocimiento que nosotros como hijos de Dios tenemos. Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lea todo Primera de Juan y va a tener certeza de que usted es un hijo de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Esa es la certeza. Nuestro origen y nuestra ciudadanía pertenecen a Dios. Somos sus hijos amados. Somos de Él. Él nos ha salvado, nos ha rescatado y ahora somos parte de su familia. Somos adoptados en su familia. El ser humano siempre busca pertenecer a un club. Al club de golf, al club de yate, al club deportivo no sé qué, al club de Sam's, al club de Costco, lo que sea. Cualquier club quiere pertenecer el hombre. Y nos entregan hasta una tarjetita que decimos, ahora Rodrigo pertenece al club de tal. Y con eso podemos ir y entrar y comprar en Costco, en Sam's, en jugar golf, lo que sea. Cualquier club al cual nosotros queramos participar. Bueno, déjeme decirle
que hay un club que es mucho más importante que cualquier otro club. Y este es el club de aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Son aquellos que para ingresar no tuvieron que pagar nada, sino que alguien más pagó por usted, que es Jesucristo. Y para ingresar, usted no necesita tener un estatus económico, un estatus legal, no necesita que le revisen el crédito. Para poder ingresar, Jesucristo ya pagó por usted. Y lo único que usted necesita hacer es creer en Jesucristo. Creer en que Él es el Salvador del mundo, arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el Salvador, que es Jesucristo. Y al hacerlo, al poner su fe en Cristo, al arrepentirse de sus pecados, no va a haber una lista de espera, no van a haber papeles que tenga que mandar adicionalmente, no lo van a tener en espera, sino que usted automáticamente va a pertenecer a la familia de Dios. Y esa es la familia a la cual nosotros pertenecemos. Y con esa entrada gozamos de todos los beneficios que tenemos por ser miembro de la familia de Dios. Todos los beneficios que esto incluye. Si usted realmente ha nacido de nuevo, usted es pertenencia de Dios, es su propiedad, le pertenece a Dios. Y lo más hermoso de este club es que no hay forma en que nos echen. Si hacemos algo que no está bien acorde a un club, ellos nos pueden decir, ¿sabes qué? Te quito tu tarjeta y tú ya no perteneces a este club. En este club nosotros no podemos o no nos pueden echar. No hay temor de que nos digan, que nos paren y nos digan, oye, usted no pertenece a este club, por favor retírese. Sino que al ingresar a la familia de Dios, usted pertenecerá hoy y por la eternidad. Porque su dueño le ha puesto un sello que es mi pertenencia, y ese es el Espíritu Santo. Y nosotros le pertenecemos a Él y nadie nos puede arrebatar ese sello que es el Espíritu Santo. Así que si usted pertenece al club de la familia de Dios, usted va a pertenecer por la eternidad, porque es un hijo de Dios. Esta es la segunda certeza que Juan nos va a dejar. Sabemos que somos hijos de Dios, le pertenecemos, y Juan nos asegura eso por la eternidad. Pero luego Juan agrega algo más, y dice, ¿sabes qué? Existe este club, los hijos de Dios, pero hay otro, el cual la mayoría de personas pertenecen. Y este es el club de aquellos que están bajo el poder del maligno. Dice Juan que todo el mundo está bajo este poder. Ahora, esto no quiere decir que el mundo le pertenezca a Satanás, porque Dios creó el mundo, no Satanás. Pero Satanás intentará tomar el lugar de Dios, porque a él se le llama como el príncipe de este mundo, pero él no es el dueño, él no es el creador. Si volvemos a la historia de Job, se relata que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de la presencia del Señor y Satanás se presentó entre medio de ellos. Y Dios le preguntó a Satanás, ¿dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y Satanás le responde, como el patrón del fundo, de recorrer la tierra y de andar por ella, de decir a ver si es que está todo en orden, en mi propiedad. Él se cree el dueño. Y cuando Satanás vino a tentar a Jesús, en Lucas capítulo 6, en la tercera tentación, él le ofreció ¿qué cosa? Los reinos del mundo y la gloria de ellos, si es que se postra y le adora. Satanás se cree el dueño. Yo te voy a entregar todo esto si es que te postras a mí y te adoras. Cualquiera de nosotros hubiese caído ante esa tentación, porque queremos las cosas rápido, sin esfuerzo. Ponemos las palomitas del popcorn, en un minuto, ¡pum!, se hace todo, listo, rápido. Esa es la sociedad en la que estamos, todo es sin esfuerzo. No quiero trabajar, pero quiero recibir $1,000 al final del día. Todo es rápido e instantáneo. Nosotros hubiésemos caído ante esta tentación de Satanás, pero Jesús es el dueño de todo. Jesús no lo podría haber tentado de esta manera. De hecho, en el relato de Lucas, del Evangelio de Lucas, Lucas agrega algo que dice Satanás en esta tentación. Él dice, a mí me ha sido entregado los reinos y a quien quiero se lo doy. Esa es la arrogancia de Satanás. Él se cree el dueño, el señor de los reinos, de este mundo. Pero a él solamente se le ha sido prestado momentáneamente. El que gobierna es Dios y Satanás se cree el dueño. Pero lo cierto es que él es engañador. Y como es engañador, todo el mundo está engañado por él y están bajo el poder del maligno por causa del pecado.
Todo lo que nos rodea está contaminado con el pecado porque Satanás está activamente trabajando con sus demonios en la economía, en el gobierno, en la educación, en la entretención, incluso en las religiones. Todo está bajo el poder del maligno y tenemos que estar conscientes de eso. El autor John Stott lo dice de esta manera: el mundo yace en esa condición. No se lo presenta luchando activamente para librarse, sino yaciendo tranquila y tal vez inconscientemente dormido en los brazos de Satanás. De esa manera está el mundo, dormido, acurrucado en los brazos de Satanás. Y muchas personas ponen su confianza en el gobierno para que las cosas mejoren. Ahora sí, este nuevo gobierno va a traer la solución a todos los problemas. Ponemos nuestra confianza en la economía, ahora van a mejorar las cosas. O incluso ponemos nuestra confianza en las películas, en las series que vemos, para escaparnos de la realidad. Pero todas estas cosas están siendo gobernadas por Satanás. Por eso nuestra esperanza no está en el gobierno de turno. Por eso nuestra esperanza no está en que la economía mejore. Por eso no miramos las películas como si esa fuese la realidad. Nuestra esperanza como creyentes está puesta en alguien, que es Jesucristo, y en su retorno, que Él venga por nosotros. En ese momento las cosas van a cambiar. Pero en este momento, activamente Satanás está trabajando para que todo esté gobernado por Él y todo esté controlado por el maligno. Así que, si entendemos esto, que el mundo está siendo controlado por el maligno, esto tiene que ser un llamado de alerta para todos nosotros, incluso para aquellas cosas que nosotros estamos viendo en la televisión, en las series, en las películas. ¿Cuántas horas nosotros le estamos invirtiendo a programas o series que traen una agenda anti-Dios a nuestras casas? Le estamos dejando la puerta abierta a Satanás para que entre a nuestras casas. O a los padres. ¿Cuántas horas nuestros hijos pasan teniendo acceso a cosas que Satanás controla? A la música, al teléfono, el internet, las series, los videojuegos, películas, etc. En otras palabras, le estamos entregando a nuestros hijos al mundo para que el mundo los eduque. Y el mundo está controlado por el maligno. Y si no recordamos eso, no vamos a tener o recordar la importancia que esto tiene. Tenemos que recordar que el mundo está bajo el poder y la influencia del maligno. Y Él no va a escatimar ningún esfuerzo para hacer todo lo posible para alejarnos de Dios. Incluso por medio de cosas que parecen inofensivas. Por eso tenemos que estar muy atentos. Para Juan, o estás en la familia de Dios o estás bajo el poder del maligno. No hay otro reino para Satanás. O está el de Dios o está el poder del maligno. O le perteneces a Dios o le perteneces al maligno. O estás sirviendo a Dios o estás sirviendo al maligno. En palabras de Jesús en Lucas capítulo 11, 23, el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En palabras de Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, automáticamente. No es que podemos estar al medio. Estar en el mundo y siendo amigo de Dios es incompatible. No hay un punto medio. Los hijos de Dios le pertenecemos a Dios y vivimos como tal, o los hijos de Satanás le pertenecen a Satanás y viven como tal. Esa es la segunda certeza que tenemos como hijos de Dios. Le pertenecemos a Él por la eternidad. Somos propiedad suya, a diferencia de este mundo que está siendo controlado por el maligno. Y en tercer lugar, Juan nos va a presentar esta tercera certeza para el Hijo de Dios. No solamente tenemos victoria sobre el pecado, como lo vimos en el versículo 18, porque Jesús nos guarda. No solamente somos hijos de Dios, sus hijos amados, como lo vimos en el versículo 19, sino que en tercer lugar sabemos con seguridad que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Versículo 20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Juan llega al final de su carta
de la misma forma en cómo Él inició, demostrando que el verbo de vida ha venido. Cristo ya vino. El Mesías prometido ya llegó y es Jesucristo, Jesús. En el versículo 20 Él repite 3 veces la palabra verdadero, porque Él ha querido demostrar durante toda su carta que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Ante los ataques de los gnósticos que negaban la encarnación de Cristo, Juan, hasta el último versículo, ataca a esta filosofía y vuelve a afirmar algo que en nuestra fe tiene que estar basada en el conocimiento de que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió en una cruz por nosotros. Y su nombre es Jesucristo. Para las personas esto es una locura, como decía Pablo, pero para nosotros es salvación y es vida eterna. Y en una sociedad en donde todo es relativo, en donde no hay verdad absoluta, en donde reina la mentira, Juan nos dice que como creyentes cristianos conocemos al que es verdadero. En contraste con la mentira del mundo, nosotros conocemos al que es verdadero. Jesús se presentó como el camino, la verdad y la vida. Él no es una verdad entre otras verdades. Él es la verdad. Él es el verdadero Hijo de Dios. Y Juan vuelve a pronunciar el nombre completo de Jesús. Él dice el Hijo Jesucristo. Menciona a Jesús, el hombre, a Cristo como el Mesías y al Hijo, el Hijo eterno de Dios, el Hijo Jesucristo. Y nosotros, los cristianos, le conocemos, como dice Juan, porque Él mismo nos ha dado ese entendimiento para poder llegar a conocerlo. Es la obra de Dios. Jesús realmente es el Hijo de Dios, que ha venido a traer salvación a este mundo. Él es verdadero Dios y Él es vida eterna. Aquel que cree en Él tiene vida eterna, aquel que rehúsa creer en el Hijo está condenado por la eternidad. Estas son las 3 certezas que Juan nos va a compartir el día de hoy para aquellos que somos sus hijos. Son verdades absolutas, son verdades que son así porque Dios mismo lo dice y nadie nos puede quitar esta verdad. Tenemos victoria sobre el pecado por el poder de Jesucristo obrando en nosotros. Le pertenecemos a Dios como sus hijos amados. Y nuestro Salvador, Jesús, es el verdadero Hijo de Dios. Realmente nuestra fe la podemos depositar en esta persona llamada Jesucristo, quien es el verdadero Hijo de Dios. ¿Cree usted eso, hermano? Vamos a ponerlo en pie, hermanos, para orar. Amado Señor, qué hermoso es estudiar tu palabra y reconocer que tu palabra es verdad, porque proviene de ti. Tu palabra, Señor, es luz para nuestro caminar, nos guía en nuestro andar. Tu palabra, Señor, nos revela nuestra condición, pero nos revela también a nuestro Salvador. Tu palabra nos habla acerca de tu carácter y tu persona, nos revela quién eres tú. Señor, y como tú eres verdad, como tu Hijo es verdadero, tu palabra es verdad. Y nosotros hacemos bien en estudiar esta palabra de verdad. Gracias porque en un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de incertidumbres, nosotros conocemos la verdad y conocemos al verdadero Dios y al verdadero Hijo de Dios, quien es Jesucristo. Y por la fe en Jesucristo le pertenecemos a ese Dios al cual nosotros adoramos. Gracias, Señor, porque somos guardados por ti. Gracias porque el enemigo activamente trabaja y maquina cosas para poder atacarnos, pero somos tus hijos amados y estamos en tu redil y tú eres el buen pastor y tú nos guardas y nos proteges. Gracias, oh Señor, por estas verdades, estas certezas que no cambian, porque tu palabra no cambia. Gracias, oh Dios, por esta palabra de ánimo del apóstol Juan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.